Bueno, es la problemática de las familias que viven de la gastronomía. ¿De dónde lo traen? De Purísima. La economía de la galleta de soda y pudo mantener a su familia. ¿Todavía se está manteniendo? Queremos contribuir a la construcción social del territorio. Es la problemática de las familias que viven de la gastronomía. ¿De dónde lo traen? De Purísima. La economía de la galleta de soda y pudo mantener a su familia. ¿Todavía se está manteniendo? Queremos contribuir a la construcción social del territorio. Es la problemática de las familias que viven de la gastronomía. ¿De dónde lo traen? De Purísima. La economía de la galleta de soda y pudo mantener a su familia. ¿Todavía se está manteniendo? Queremos contribuir a la construcción social del territorio. La única medicina contra el sufrimiento, la delincuencia y todos los demás males, para ella la medicina es la sabiduría. Por eso estamos aquí en Otra Voz, un programa de opinión, entrevistas, reflexiones y análisis hecho para la mejora de la práctica de la democracia y de la política en Córdoba y en Colombia. Hoy tenemos como invitada a Douglen. Hola Douglen, ¿cómo estás? Hola Pedro, un gusto volver a acompañarlos luego de 15 días, ¿no? Sí. 2 programas en los que no estuve acá, pero un gusto y saludar a todos los que nos acompañan en este live de Otra Voz. Vamos a esperar que más personas se conecten porque hoy vamos a tratar un tema muy importante. ¿Cuál es, Pedro? Sí, la delincuencia va en aumento y hemos tocado este tema y decidido abordarlo de manera integral, y es si el aumento de la delincuencia se debe a la falta de oportunidad o en realidad la necesidad de la gente la está haciendo de que incurran en todo este tipo de hechos que pues son lamentables que ocurran en nuestra sociedad. Vemos noticieros día a día que constantemente hablan sobre las tristes noticias que reciben las personas en la capital, en el departamento de Córdoba, y es que atracos, robos, asesinatos, homicidios, todo esto va en aumento y bueno, el año pasado por temas de pandemia existió una disminución, pero no podemos meter el tema de pandemia como un referente real. Exacto. Debido a que el confinamiento hizo de que se cerraran toda la economía, todo el comercio, la parte cultural, económica, política, la educación se cerró. Todo eso hizo de que disminuyera ostensiblemente el tema de homicidios y atracos en el departamento de Córdoba, pero no podemos utilizar ese referente. Los gobiernos locales, regionales, nacionales y departamentales deben volcar la mirada a qué podemos hacer para mitigar este flagelo. Efectivamente, y aquí se van conectando más personas en este live de Otra Voz y queremos invitarlos a que participen, a que dejen sus comentarios porque hoy vamos a estar interactuando, porque les tenemos unas preguntas al final de todo este programa y queremos que ustedes también participen. Como lo decía Pedro al inicio, vamos a tratar un tema bastante importante y es el aumento de la delincuencia, necesidad o falta de oportunidades. Eso vamos a tratar aquí en Otra Voz. Claro que sí, por eso tenemos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que queremos hacerle hoy a nuestra audiencia? Bueno, la primera pregunta que les vamos a hacer, y espero que todos participen, vamos a compartir acá sus respuestas, es ¿qué prefieren ante el aumento de la delincuencia? ¿Que se les ponga mano dura y tengamos cero tolerancia a cualquier actividad? Cuando decimos cero tolerancia es que cualquier hecho delictivo va a ser reprendido, o sea, por más mínimo o grande que sea, va a ser reprimido, va a ser reprendido. O nos sumamos a una resocialización y a la prevención por medio de estrategias pues sociales, estrategias digamos que efectivamente resocializar y prevenir este tipo de actos delictivos. ¿Escucharon, cordobesas y cordobeses, cuál es la pregunta del día? ¿Qué prefieren? ¿Mano dura y cero tolerancia frente a actos delictivos o resocialización y actitud resiliente para que las personas puedan
volver a interactuar en sociedad, que es lo que buscamos aquí en Otra Voz, en este espacio de conversación y entendimiento que nos permita generarle un poco más de bienestar a las familias del departamento de Córdoba. Bueno, John Correa Burgos nos acaba de preguntar de qué trata el programa de hoy. Bueno, hace un momento lo dijimos, el título de nuestro programa para hoy, el tema principal es delincuencia en aumento, necesidad o falta de oportunidades. ¿Qué crees, Pedro? Pues yo pienso que las dos, los gobiernos locales, regionales y departamentales deben enfocar pues la política pública que se emplea en materia de seguridad y cuáles son los mitos que se tejen en torno al crecimiento del índice de delincuencia en el departamento de Córdoba y en toda Colombia. Y es que se está utilizando 3 mitos que decidimos resaltar en este programa y antes de resaltar esos mitos quiero pues referirme a algunos índices de homicidios que existen a nivel nacional, y en lo que va corrido del año van 7.385 homicidios entre enero y julio de 2021, de los cuales 3.163 fueron hombres y 2.227 fueron mujeres. Estos homicidios se encuentran entre personas entre el grupo etario de 12 a 28 años. Quiere decir que la juventud hace parte de esa triste realidad de las personas que están pues cometiendo delitos, y están cometiendo delitos por la falta de oportunidad, están cometiendo delitos por la falta de educación, están cometiendo delitos porque no existe una cohesión familiar, están cometiendo delitos por la desocupación juvenil. Entonces, estos son 4 ítems que tenemos que resaltar y que más adelante vamos a desarrollar, y es a donde los mandatarios y gobernantes locales deben enfocar sus esfuerzos y sus estrategias a través de estrategias de intervenciones colectivas e integrales que nos permitan fortalecer un poco más la salud, la educación, la cultura, el deporte, y esos momentos de ocio que tienen los jóvenes sean un poco más invertidos. Bueno, mejor invertidos. Mira que hay que analizar bastante bien estas cifras, y es que sí, efectivamente no nos podemos referir a las del año pasado, pues por el tema de pandemia, pero mira que en el departamento de Córdoba tenemos actualmente una cifra de porcentaje de homicidios del 55.6% con respecto al año pasado, que era de 34.8%. Me decías hace un momento que de esos 55.6%, 7.385 son homicidios y van de enero a julio de este año, es decir, de enero a julio de 2021 se han presentado 7.385 homicidios. ¿Qué pasa? El 46% de esa cifra, que suma los 3.163 de los hombres y 227 de mujeres, son jóvenes. Entonces, que están entre los 12 y los 28 años. Exactamente. Entonces, las políticas públicas deben fijarse también en los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes están siendo como el cañón, la carne de cañón para estas bandas criminales, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros le prestamos atención a poner mano dura, entonces los jóvenes, las oportunidades para ellos. Sí, lo que debemos saber identificar es para quién debe ir dirigida la tolerancia cero. La tolerancia cero es un proyecto o es una política pública que consiste en cero impunidad, en aplicar la ley de manera estricta como debe ser para las personas que hacen parte de los grupos delincuenciales. ¿Cuáles son las personas que hacen parte de los grupos delincuenciales organizados? Los narcotraficantes, los grupos armados al margen de la ley, las personas que están organizadas para robar vehículos, carros y motos, los atracadores de apartamentos, estas personas que incumplen, los políticos corruptos también, estas personas que incumplen la ley a propósito de centros poblados y el caso que se ha tomado esta semana de corrupción y de todos los delitos que han cometido esta serie de personas que están involucradas en este hecho triste y lamentable para el país. Entonces, a todas estas personas que son delincuentes de cuello blanco y que son personas de crimen organizado, que caiga todo el peso de la ley, tolerancia cero. Pero en la actualidad, ¿qué piensas? ¿Si es equitativa esa justicia? Resulta un poco sesgada, y uno de los mitos es: el problema es la policía y lo resuelve la mano dura. Ese es el primer mito que queremos explicar en este programa, y es que la mano dura para la policía, que es una institución que hoy ha perdido legitimidad y credibilidad.
¿Por qué ha perdido legitimidad y credibilidad? Porque utiliza la mano dura. La ley de tolerancia cero comenzó en 1993 en Nueva York y fue de 1993 a 1996. Ya no se aplica en Nueva York tolerancia cero. ¿Por qué? Porque encontraron que era muy sesgada. Y entonces estaba estigmatizando a sectores vulnerables como etnias, digamos indígenas, la gente con menos capacidad económica, los negros, la gente con poco acceso a la educación. Entonces se iba sesgando, iban estigmatizando gentes que tenían menos probabilidades y esto iba haciendo que el crimen fuese creciendo. Entonces, cuando comenzó a crecer, se comenzaron en Nueva York en esos años a implementar otro tipo de prácticas que disminuyeron los índices de criminalidad, como lo son la resocialización, como lo son el buen trato, como lo son la conversación, y son los espacios que necesitamos promover desde las políticas públicas de los entes nacionales, departamentales y locales. Y es, dado que el mayor número de homicidios que se presenta por temas delincuenciales está entre 12 y 28 años, es invertir en esas personas para resocializarlos, para que reflexionen y para mitigar, para disminuir los índices de homicidio que existen hoy en nuestros jóvenes en Colombia. Bueno, antes de seguir con el programa, vamos a saludar a todas las personas que se van conectando en estos momentos. Estamos tratando un tema bastante, digamos, común últimamente, y es el aumento de la delincuencia. ¿Es necesidad o falta de oportunidades? Acá Karen Margarita, con respecto a la pregunta inicial que hicimos, que sí que prefería mano dura o la resocialización, nos dice: buenas noches, inicialmente mano dura con los delincuentes para poder frenar la ola de inseguridad que ha aumentado significativamente. Esto posteriormente debe ir a resocialización para poder obtener un beneficio de tener a estos delincuentes en los centros penitenciarios. Hay que ver también el problema de los centros penitenciarios ahorita con el hacinamiento, ¿no? Entonces... Claro que sí, muy buena pregunta la que hace Karen Margarita. Karen, bueno, queremos decirte que el aumento o meter a la gente en los centros penitenciarios por estudios que se han realizado recientemente no disminuye los índices de criminalidad. Lo que disminuye los índices de criminalidad es la prevención. Entonces debemos trabajarle a la prevención y entonces debemos analizar la lógica de cómo comienzan las políticas públicas. En Colombia estamos aplicando tolerancia cero y mano dura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las personas se están siendo castigadas, pero existe una institución que hoy no tiene legitimidad. Y no tiene legitimidad por cuatro cosas o cuatro aspectos bastante interesantes. Y uno, que es que los sueldos son demasiado bajos. Otro, que no tienen la profesionalización necesaria a los policías que hoy están aplicando la ley. Otro, que no hay equidad en la aplicación de la justicia en Colombia. Y otro, que las instituciones, por temas de corrupción, también están un poco deslegitimadas. Y es que efectivamente eso mismo es lo que ocasiona la corrupción dentro de estos organismos, y por eso se pierde la credibilidad, la sociedad perdió la credibilidad en estas instituciones. Claro que sí. Entonces, ¿de dónde vienen las políticas? Las políticas vienen de conceptos científicos que se aplican, y esto de cero tolerancia son conceptos científicos, pero el cero tolerancia debe ir acompañado de resocialización, de intervenciones colectivas y de prevención de la criminalidad. Entonces, si esto no pasa y si las instituciones no tienen la credibilidad necesaria, nunca va a funcionar. Porque ¿qué pasa cuando una persona sabe de que un policía hace parte de una nómina de narcotráfico? ¿Qué pasa cuando las personas saben de que un policía está recibiendo sobornos? Claro, quiero hacer una salvedad, no son todos. Como en todos los casos, hay casos particulares y no podemos generalizar las conductas que son típicas y que son punibles en todo el país. Entonces, por muy pocas personas que enlodan las instituciones, pierde la legitimidad la institución, y esto hace que no exista un sistema penal que tenga un círculo y que tienda a resocializar a las personas, sino que cuando la persona entra a la cárcel, entra a una universidad de delincuentes. Entonces, hace falta políticas de resocialización, hace parte de que la gente que está en los centros penitenciarios tenga fortalecimiento de habilidades artísticas, habilidades profesionales, habilidades culturales,
que permitan resocializarse y que esta persona se pueda desenvolver en sociedad. Bueno, acá nos siguen compartiendo. Claudia Elena Burgos dice, si se habla de resocialización, hay que hacer cambios en el tipo de estrategias, sobre todo con compromisos. Es que efectivamente debe existir un compromiso tanto en el Estado, tanto en los gobiernos, como en las personas que se están resocializando. Claro que sí, pero va a tener mucho que ver también con la política que se utilice y con las narrativas que se utilicen. Hoy esa palabra está muy de moda, las narrativas y los medios de comunicación, y vemos día a día la percepción de inseguridad y en realidad es cierto. Está en aumento la inseguridad, pero también tenemos que saber qué se está tejiendo detrás de quienes manejan los medios de comunicación. Y aprovechamos para decir que bueno, que esta herramienta que hoy estamos utilizando de Facebook Live es una herramienta que nos permite expresar con libertad lo que pensamos y lo que en realidad pasa en el país. Y es un llamado a que las personas analicen quiénes manejan el quinto poder, que el quinto poder son los medios de comunicación. ¿Quiénes son los dueños de los canales en Colombia? ¿Quiénes son los dueños de las emisoras en Colombia? Y no solo en Colombia, en todo el mundo, las personas que financian políticos y los políticos son los dueños de los medios de comunicación. ¿Y quiénes construyen esas noticias? ¿Bajo qué condiciones y bajo qué ideal? Entonces, bajo el ideal de los dueños. Claro, bajo el ideal y los intereses de los dueños. Entonces, se crea una percepción, todos los días vemos en el noticiero, pero no en todos los casos, pero sí en casos muy puntuales, son parte de una estrategia off the line, por debajo de la línea, que quiere crear una percepción para después posicionar candidatos con narrativas contra la delincuencia. El héroe salvador. Entonces crean narrativas contra la delincuencia y ahí es donde toma relevancia cero tolerancia. Ahí es donde toma relevancia seguridad democrática, ahí es donde toma relevancia mano firme, corazón grande. ¿Por qué? Porque la gente la tienen 6 meses antes de elecciones, hablándole de delincuencia, hablándole de que todo está mal, hablándole de que la inseguridad está subiendo y necesitamos una persona que combata la inseguridad. Entonces son narrativas producto de la politiquería, producto de la narrativa, producto también del populismo, que también se ha venido tomando toda Latinoamérica, y estas narrativas se tejen con el fin de salvaguardar intereses particulares de las personas que hoy nos están gobernando. Entonces aquí el llamado es para que no traguemos entero, el llamado es para que analicemos todos esos mensajes que vamos recibiendo y que absorbemos por medio de las redes sociales, que si bien ha sido un canal de comunicación masivo que en estos momentos ha conectado todo el mundo, no debemos pasar la información que recibimos de las redes sociales entero, ¿no? Por eso es importante que transmitamos este mensaje y que todas las personas que nos están viendo nos ayuden a compartir y difundir este mensaje, que lo que pretende es fomentar una cultura del fortalecimiento de la democracia. Efectivamente, aquí en Otra Voz lo que hacemos es conversar sobre esos temas que necesitan ponerse en la mesa. John Correa Burgos dice que el Estado le brinde más educación desde el niño hasta el adulto mayor en cada uno de sus tiempos de vida. Esa es como su apreciación con respecto al aumento de la delincuencia. Dentro del segundo y tercer mito que queremos tratar, el segundo no es con mano dura, es con mejores políticas económicas, sociales, culturales y educativas. Y en materia de salud también, es que el tema de la inseguridad afecta de manera integral todos los sectores. La salud, porque es una sinergia de todos los agentes, ¿no?, sociales. Claro, están afectados todos los sectores: la salud, la educación, la cultura, la política, los artistas, porque es que en realidad los líderes sociales, los líderes comunitarios, las personas que trabajan colectivamente, porque es que en realidad los ambientales, mira cuántos líderes ambientales han matado en el país por defender las riquezas hídricas y ambientales que tenemos acá. Claro que sí, entonces debe fortalecerse sin duda alguna este tipo de sectores, con el propósito de que podamos generar bienestar a las familias del departamento de Córdoba. Yo me imagino una Córdoba próspera, una Córdoba con 0 índices de criminalidad, una Córdoba donde podamos pasear y que los turistas estén libremente y que podamos disfrutar con nuestras familias los paisajes ambientales, la biodiversidad cultural que hoy tenemos en el departamento de Córdoba.
Bueno, y antes de seguir, vamos a hacerles otra pregunta aquí a los que nos acompañan en este live de Otra Voz, en el tema de delincuencia en aumento, necesidad o falta de oportunidades. El segundo mito, ¿qué prefieren? ¿Cárcel o resocialización? Vamos a ver qué opina acá la gente y vamos a compartir todas esas respuestas a través que nos están haciendo en este live. ¿Cárcel o resocialización? Pues yo pienso que debe haber una sinergia entre las dos, porque indiscutiblemente la persona que incumpla la ley, que infrinja la ley, debe tener su castigo. Pero también debe haber un aparato estatal que garantice la conversación, que garantice que la policía haga un acompañamiento con policía comunitaria y permita que los mayores índices que están entre las personas de 12 a 28 años que todavía podemos salvar, para que con estas personas se converse, se dialogue, ellos puedan expresar, ellos tengan una oportunidad de cohesión en familia, que ellos tengan una oportunidad laboral, que ellos tengan una oportunidad educativa, que tengan buen acceso a la salud, que la juventud no esté desocupada. Entonces, de manera despectiva, muchas personas hablan de los ninis que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada, pero en realidad me parece una palabra bastante despectiva y nosotros debemos enfocar nuestros esfuerzos en cómo ayudamos a esas personas y no debemos estar pues colocando adjetivos ni... Y el tema de salud mental, ¿no? Ahorita que tocas ese punto, el tema de salud mental también es importante porque de una u otra manera se ve afectada la salud mental de las personas al no tener oportunidades. Claro, es que y desencadena en suicidios. Y no somos nadie para estar jugando como personas cuando una persona toma una decisión equivocada de cometer un hecho delictivo, que bueno, desde todo punto de vista es repudiable, pero también tenemos que ver esos factores diferenciadores que van ejerciendo el círculo vicioso de la pobreza, que van perpetuando la pobreza y la desigualdad, que van haciendo que personas tomen decisiones equivocadas. La crisis económica pone a la gente en estado de vulnerabilidad y de poca educación a pensar cosas que tú y yo no nos podríamos imaginar, pero ¿qué está pensando esa persona que toma la decisión de cometer un crimen y con qué propósito? Y eso también hace parte de la salud mental. Claro que sí. Entonces, esas personas de 12 a 28 años todavía tienen una oportunidad. Y los mandatarios deben visibilizar eso. No es bueno invertir en cero tolerancia, no es bueno invertir en cárceles, no es bueno invertir ni apalancar la mano dura para estos jóvenes, sino darle una mano amiga. Y esa proporción de recursos que se invierte para combatir lo delictivo y esa proporción de recursos para la educación. En países nórdicos que están un poco más desarrollados y que los índices de homicidios por cada 100.000 personas están en 1, donde en Colombia estamos en 24, o sea, 10 veces más. Ellos invierten más en resocialización y prevención que en el sistema carcelario y les ha funcionado. Y mira que ahorita que hablabas, por ejemplo, de Nueva York, cuando se hizo ese tema de mano dura, no podemos traer una política pública de ese tipo a un país como Colombia. ¿Por qué? Porque no todos tenemos comportamientos iguales. Es una sociedad, por ende, es diferente. Entonces hablan del éxito de una política pública como mano dura y traerla a Colombia es precisamente porque estamos gobernados por personas que no están conociendo el contexto social. Claro que sí. Hay personas que pues en su momento realizaron estudios científicos y técnicos y fue propicio en el año 2000 adelantar una política pública de cero tolerancia, pero hoy no la necesitamos. Entonces necesitamos que las personas que nos gobiernen estén actualizadas en la creación de nuevas y mejores políticas públicas que estén contextualizadas con la relación social que tenemos en los territorios para poder contribuir a un verdadero bienestar. Recuerdo una analogía bastante interesante y era el fenómeno de Hiroshima que se ocasionó con Winston Churchill cuando luego de que ganaron la guerra y le ganó a Hitler en Alemania y Inglaterra, se presentó a elecciones encabezando una lista conservadora y perdió. Luego de que había sido la persona que le dio el triunfo a Inglaterra en la guerra con Hitler. Pero porque en ese momento la paz era la política o como el ideal de Inglaterra y él seguía en la guerra. Entonces es necesario
que esos políticos que nos están gobernando se contextualicen, porque les cabe el país en la cabeza, el mundo en la cabeza, pero a su conveniencia. Claro que sí. Y no queremos un héroe de guerra en tiempos de paz. Entonces los tiempos van evolucionando, van cambiando, cada generación va haciendo su aporte y es hora de que nosotros los jóvenes hagamos el aporte y lo que nos corresponde de nuestra contemporaneidad, de nuestra generación, que nos permita generar una conversación ciudadana donde el ciudadano pueda expresar, accionar y ser parte de la contribución y de la creación de su propio bienestar, donde podamos recuperar la confianza en las instituciones que hoy está perdida, que hoy está deslegitimada todas las instituciones. Si recordamos una encuesta de cultura política del DANE de 2019, dice que las instituciones tienen una falta de credibilidad de un 92%. Entonces, eso es una falta de credibilidad bastante grande y eso va haciendo su lastre, va haciendo su golpe, va haciendo su daño en la cohesión social, va haciendo su daño en la credibilidad en las instituciones, va haciendo su daño en la democracia. Pero es que ese es el problema. Criticamos, sí, no confío, pero a los 4 años llega el mismo político y van a apoyarlo. Entonces, ¿hasta dónde llega la crítica y la construcción social de nosotros como individuo para aportar en la reconfiguración de nuestro territorio? Yo pienso que en este momento, bueno, y aprovechando que en el año 2022 ya pronto se acercan las elecciones, debemos cambiar las motivaciones electorales. Luego de que vino el COVID, que nos cambió la vida, que comenzamos hoy a utilizar un tapabocas que era una herramienta que era impensable que lo utilizamos, es otro accesorio más que tenemos. Y mira que se nos imprimió para salvaguardar la vida y reflexionamos al principio, era la vida la que estaba en juego y muchas personas no utilizaban el tapabocas. Ya hoy se están vacunando, ya hoy utilizan el tapabocas, ya hoy están salvaguardando sus vidas. Asimismo, también tenemos que entrar en un proceso de reflexión y es cuál es la motivación electoral. ¿Por qué decido yo votar por una persona y por qué elijo yo votar por esa persona? ¿Y qué bienestar colectivo va a generar esa persona en nuestros territorios, en nuestras comunidades? ¿Quién apadrina a esa persona? ¿Quién financia a esa persona? Si el favor se le debe a quien financia, trabajará para quien financia. Si el favor se le debe al pueblo, la persona trabajará para el pueblo. Entonces no podemos elegir mal el domingo y pretender que el lunes nos gobiernen bien. Para evitar eso es necesario conversar, ¿no? Poner como en la mesa con esa persona que está aspirando a un cargo público este tipo de temas. Conversar para generar un bienestar común, que es el que estamos necesitando. Claro, por eso creamos Otra Voz, que es un espacio de opinión, entrevistas, reflexiones y análisis hecho para la mejora de la práctica de la democracia y de la política, generando una conversación ciudadana entre todos los cordobeses, entre todos los colombianos, que nos permita acercarnos un poco más a generar un proceso de reflexión, de análisis, y nos ayude a generar bienestar para nuestras familias, que es lo que tanto necesitamos. Bueno, aquí seguimos interactuando con todos los que nos acompañan en este live. Johnny Guillén Román dice: ha perdido tanta credibilidad la institución que la gente toma justicia por su propia mano. Seguimos con Emerson, dice: la propuesta de resocialización es muy buena, ya que a veces no sabemos por qué algunos delincuentes lo hacen, ya que sabemos que por parte de la pandemia la situación está muy dura y hay personas que les ha tocado robar para llevar el pan de cada día a su casa. Pienso que la problemática se puede ir disminuyendo haciendo microproyectos que venga de la mano con actividades lúdicas, deportivas y recreativas. ¿Quién hizo ese aporte? Emerson Cres, dice aquí. Y así ir conociendo la verdadera vida de las personas, porque lo que hace es una propuesta, pues pienso le compete a las administraciones locales hacer este tipo de proyectos y actividades. Saludos desde el barrio El Pozo. Él es Emerson Barbosa, creo que acá tiene otro nombre, pero es Emerson Barbosa, y muy acertado porque resume todo lo que hemos hablado, ¿no? Emerson, estoy de acuerdo contigo. Pues imagínate que cómo los políticos van a conocer nuestros territorios, nuestras comunidades, si no se bajan de carro. Si están saliendo es ahora en época de campaña, demoraron 4 años encerrados y ahorita que van a hablar con la gente, no conocen las comunidades, no conocen la realidad, no conocen por qué las personas toman decisiones que a veces afectan su libertad, toman decisiones que a veces afectan su tranquilidad, pero es que muchas personas no tienen que comer y es ahí donde deben ir los mandatarios, como tú dices, con microproyectos a fortalecer las economías,
a fortalecer las economías a través de la cultura, a fortalecer la economía a través de la educación, a fortalecer la economía a través de los emprendimientos, a fortalecer la economía a través de los proyectos productivos. ¿Y por qué es importante la educación? Porque una persona que no tiene los conocimientos necesarios para llevar a cabo un emprendimiento, ¿cómo lo va a sostener en el tiempo? ¿Cómo va a llevar una buena contabilidad? No es solamente ¿Cómo va a decir ser aquí una está buena este inversión? proyecto, no es solamente decir aquí está este proyecto de cultivos, no, es la educación para ese proyecto de cultivos. Claro que sí, y el acompañamiento y que las personas tengan la voluntad, pero las personas quieren la voluntad cuando ven un mandatario que está dispuesto a ser próximo, a escuchar, a conversar. No los escuchan, le dicen sí, mañana. Mañana, efectivamente. Y no los escuchan. Entonces la idea es conversar con la gente, mirar cuál es la verdadera problemática y proponer verdaderas soluciones tendientes a mejorar el bienestar de las familias del departamento de Córdoba, Edison. Es decir, toca repensar la democracia, repensar la política, cómo la estamos ejerciendo, porque nosotros, digamos, en los municipios pequeños donde se eligen, bueno, los alcaldes, todo como fuente de trabajo, ven la alcaldía. Pero ¿y qué se está haciendo más allá? O si los 50,000 pesos por el día que vendí el voto ese domingo me va a durar para los 4 años de gobierno. Claro, y es que lo malo no es la política, sino quienes hacen la política. Entonces, eso es lo que debemos repensar y mirar qué mandatarios, qué funcionarios, qué personas vamos a tener en los cargos para poder promover una política de bienestar, una política de desarrollo sostenible, una política de preservación ambiental, una política de mitigación resiliente de las inundaciones, que en el barrio El Pozo ya está que coge agua también. Esta mañana estuve por allá. Y es darle la oportunidad a esas personas que están repensando la política, porque si vamos a lo tradicional, lo que ejercen lo mismo, ¿de qué nos sirve? Es necesario que esas personas que lo estén repensando, que estén reconfigurando el contexto, que sí estén viviendo de cerca las necesidades, sean las que estén dispuestas a gobernar y a asumir esos cargos que nosotros vamos a elegir. Claro que sí, Dublia. Entonces, Antes de continuar, mira, acá tenemos más participación. Claudia Elena Burgos dice: cárcel con trabajo para pagar el delito que cometió. Así pienso que desarrollo trabajo en sus celdas, no tienen tiempo para pensar en cómo volver a delinquir, porque se ocupan de sus obligaciones. Y esa es una de las propuestas que siempre ha estado rondando por redes sociales, ¿no? Poner a trabajar a todas las personas que se encuentran en las cárceles. Bueno, yo hago una pregunta que también se la hago a la ciudadanía. ¿Cómo desde las cárceles están extorsionando todavía? Y si hay bloqueadores de señal para las cárceles, ¿por qué no los implementan? Eso es algo sencillo que hace que desde las cárceles no salga una sola llamada. Pienso que hay cómplices también ahí. Y era lo que hablábamos, pues, de la corrupción de todas esas instituciones, ¿no? Desde al inicio. Bueno, continuamos acá con José Arteaga. Pienso que la base de la inseguridad es la falta de oportunidades. Desde la salud, la educación, vivienda. ¿Cómo generamos las oportunidades? Es la pregunta interesante, José. ¿Cómo generamos las oportunidades? No nos van a llegar a la casa, como dicen los españoles, tumbados a la Bartola, y que nos llegue la esperanza, que nos llegue la ayuda divina. No, tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a conversar, a expresar, a accionar y a escoger personas que nos representen bien, que sean las que nos ayuden a generar nuestro propio bienestar a través de la democracia participativa. Porque se lo digo a todos los que están en este live, porque al final tú eres quien gobiernas, tú eres el que haces las propuestas y eres el que puedes poner en la mesa este tipo de temas. Mira, Carlos Arturo Puche Lugo dice: señor director, los lineamientos de los planes de desarrollo de cada región deben ser articulados según la problemática de su entorno, o se debe centrar los programas de seguridad en una estrategia del gobierno central. Claro que sí, Carlos Arturo, por eso es importante que conversemos, que desde cada barrio, desde cada vereda, desde cada corregimiento, desde cada ciudad, y aprovecho para saludar a toda tu familia en Sagún, tenemos que estar conversando y expresando qué necesitamos incluir en esos planes de gobierno, en esos planes de desarrollo y en esas políticas públicas. Pero hoy la lógica de los mandatarios no es escuchar, hoy la lógica de los mandatarios no es conversar, no les interesa. Hoy la lógica de los mandatarios es imponer su voluntad y creen que están legitimados porque nosotros votamos por ellos a través de la democracia representativa. Y no es así. Quien gobierna debe articular un proceso de conversación y esos procesos de conversaciones deben llevar a una construcción colectiva de las necesidades que tienen nuestras comunidades.
Es que aquí no funcionan las palabras bonitas de decir yo también sufrí, yo también hago, yo también conozco. La lógica que están utilizando hoy los mandatarios es que unos mandan y otros obedecen. Una lógica feudal medieval. Y hay países más desarrollados donde existen derechos y obligaciones y donde se cumplen las normas. Entonces, hacia allá debemos ir, pero para ir allá debemos encargarnos de elegir personas que estén preparadas, que podamos depositar la confianza en ellos, porque hoy se ha perdido la confianza en las instituciones y en los políticos. Entonces, personas que tengamos la confianza, personas que podamos depositar ese voto de confianza y que esta persona tenga una mentalidad prospectiva que le permita desarrollar la construcción social de su propio territorio, de su propia ciudad, de su propio corregimiento, de su propia vereda. Mira que eso mismo que acabas de decir, Rosa Babilonia nos dice, recuperar la dignidad humana, la política social debe ser humana. Humanizarnos. Humanizarnos es desde nuestro ser identificar cómo nos reconocemos de manera cultural, política, económica y social, y a partir de ahí tomar decisiones, pero que las construyamos nosotros mismos. Nos comenzamos a importar modelos, no creamos nada. La política pública de cero tolerancia comenzó en Estados Unidos en 1993 hasta 1996 y en el 96 fracasó. Hoy en el 2021 la estamos aplicando en Colombia. Entonces es lo que tenemos que repensar. Tenemos que acudir a la academia, tenemos que acudir a mandatarios con mentalidad prospectiva, con sensibilidad humana, con propuestas que nos permitan generar con la ciudadanía la creación de su propio bienestar. Y es que sí es posible, porque hay candidatos que en estos momentos no están pensando en una nueva gobernabilidad, sino que vienen y van a seguir ejerciendo la misma política. Y esos son los candidatos que apoyan para luego entonces estar quejándose de que no tenemos oportunidades porque no tienen ese contacto humano, no tienen esa definición, no han humanizado la política. Yo oigo muchos candidatos con ganas de cambiar las cosas, pero no definen qué es el cambio. Porque pertenecer a una rosca y hacer un cambio que quiera formar otra rosca no hace parte de ningún cambio. Es un cambio de control hegemónico y de lucha de roscas. Y eso no es un verdadero cambio. El verdadero cambio es a través de las propuestas participativas donde el ciudadano pueda expresar, accionar y ser parte de la creación de su propio bienestar. Donde una causa sea más grande y la causa en sí sea el propósito del interés colectivo de una sociedad que apalanca un proyecto político diferente, restaurador, resiliente, transformador. Entonces, esas son las propuestas que debemos escuchar, donde conversemos, donde te den la oportunidad y te den la palabra para tomar decisiones también en esta nueva forma de hacer política, en ese nuevo pensamiento, ¿sí? Mira que Emerson acá nos vuelve a escribir. Dice que muchas gracias. Activo, Emerson está activo, dice, muchas gracias por leer la propuesta de personas como yo que estamos en el medio, sabemos lo que se vive a diario y pues estamos dispuestos a ayudar a esas personas a seguir adelante. Con la ayuda de ustedes creo se puede empezar algún microproyecto con las personas más necesitadas, pobreza extrema, drogadicción y desempleo. Excelente, Emerson. Es ponerse la 10 y yo me pongo la 10 acá y creo otra voz también está dispuesta a ponerse la 10. Claro que sí. Douglas, estamos llegando al final de nuestro programa, siempre en Otra Voz. Hacemos esta especie de debates y discusiones. Hoy el tema fue la delincuencia y aumento. Tenemos que analizar varias aristas. Una, ¿quién nos está comunicando que existe la delincuencia? Otra, realidad o percepción. ¿Está pasando o creemos que está pasando? Segundo, ¿están creándonos una narrativa para vendernos un candidato más adelante o simplemente están subiendo los índices de criminalidad? ¿Y por qué están subiendo? ¿Y cómo podemos fortalecer? Si hay herramientas para fortalecer el fortalecimiento de la educación, la cohesión social con la familia, el fortalecimiento de la salud, invertir o crear empleos para los jóvenes que están entre los 12 y los 28 años, que puedan utilizar su tiempo de ocio en tiempo de cultura, en tiempo de empleo, en tiempo de recreación, en tiempo de fortalecimiento de liderazgo. Eso es lo que queremos hacer en Otra Voz y por eso promovemos este espacio de conversación ciudadana donde sea la misma gente que pueda proponer la creación de su propio bienestar,
expresar la creación de su propio bienestar, construir su propio bienestar, un bienestar con dignidad. Las personas tienen derecho a cosas buenas, a cosas dignas. No hay necesidad de mendigar. ¿Cómo se siente una persona cuando llega a mendigar donde otra? Y es lo que estamos viendo hoy en las calles de nuestro departamento. La crisis se agudiza y necesitamos cambiar de lógica para poder generar el verdadero bienestar que necesitamos. Bueno, y para cumplir con todo eso tenemos una tarea y es repensar la política que se viene, como lo mencionabas hace un momento, en el 2022. Claro. Tenemos una tarea de estudiar, una tarea de sentir al candidato más humano, una tarea de conversar, una tarea donde tú tomes responsabilidades para gobernar también. Se vienen las elecciones de 2022, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil ya hace varios meses sacaron el calendario electoral. El 14 de noviembre se abren las inscripciones para el Congreso de la República, se cierran el 14 de diciembre y una semana después va a haber modificaciones. Como lo han dicho todos los partidos políticos del departamento, nada está definido hasta que todo esté definido. Estamos esperando decisiones de todos los partidos políticos del departamento, pero desde Otra Voz también estamos construyendo una conversación ciudadana que le permita a cada uno de los ciudadanos expresar, accionar y ser parte de la creación de su propio bienestar. Por eso hemos creado una propuesta que se llama Conversemos por Córdoba. Conversemos por Córdoba es una propuesta que nos va a permitir participar en todo este proceso de construcción política, de construcción social y de construcción ciudadana para poder identificar cuál es el mejor candidato, cuáles son los mejores candidatos que pueden representar el departamento de Córdoba, quiénes son las personas que están preparadas, quiénes son las personas que tienen la idoneidad, quiénes son las personas que tienen los valores éticos y morales pertinentes para representarnos en el Congreso de la República y en la Presidencia de Colombia. Porque Córdoba, Colombia, necesita otra voz. Por eso tú gobiernas. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final de esta transmisión. En realidad, pues los invitamos a seguir compartiendo este en vivo porque necesitamos que todas las personas hablemos un mismo idioma y conversemos sobre estos temas tan importantes como es el aumento de la delincuencia, necesidad o falta de oportunidades. Espero pues que nos acompañen en el próximo programa. Claro que sí, los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche en Otra Voz, un espacio de conversación donde el ciudadano puede expresar, accionar y ser parte de la creación de su propio bienestar con confianza ciudadana. Claro que sí, hasta la próxima. Hasta pronto, que tengan muy buenas noches. Bueno, es la problemática de las familias que viven de la gastronomía. ¿De dónde lo traen? De Purísima. La economía de la galleta de soda y pudo mantener a su familia. Todavía se está manteniendo. Queremos contribuir a la construcción social del territorio